Hay momentos en que la palabra no está en ninguna parte. Hasta el mismo corazón parece estar fuera de su centro, hasta esta cabeza. ¿Cómo escucharé entonces la melodía oculta si no puedo inventar el vuelo de estos pájaros fríos pequeños? Afuera, las últimas estrellas tiemblan, vacilan. La frialdad es perfecta. Todo parece estar en su justo lugar. Solo yo sé que esta noche no debe volver. Este es un poema de Juan Manuel Inchauspe. Bueno, acá estamos nuevamente para conversar con ustedes, para pensar y reflexionar sobre este proceso en el taller del susurro del lenguaje, después de haber corregido alguna que otra evaluación, Sí, cerca de 1000 trabajos que han enviado. de haberlos leído y de haber visto unas experiencias hermosísimas, con mucho compromiso, les agradecemos el compromiso en el taller, el compromiso en su escritura. Ha sido un taller, consideramos que ha sido un taller complejo en este momento, de muchos tiempo, que consideramos que lo han dedicado. Y bueno, después de eso decidimos cómo hacer una devolución de esto. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, vamos a hacer una evaluación grupal, una devolución, perdón, grupal, algo que... Sí, no pensamos en una devolución particularizada de cada uno de los trabajos, sino más bien pensamos en una devolución general en la que demos cuenta de las impresiones, de aquellas cuestiones salientes que nosotros encontramos en estos trabajos, a manera de devolución y de aquellas construcciones de sentido que hemos hecho con estos textos, que, como dijimos, son muchos, y agradecemos y felicitamos por ese compromiso de escritura. Desde las puntas del ovillo que nos dejó María Emilia, su visita fue fundante para nosotros, decidimos iniciar este conversatorio empezando por la punta del hilo color celeste tierra, recordando a Celina del primer conversatorio, el cual lo vamos a hacer menos hablado, menos charlado, lo vamos a leer como si fuera una ponencia, porque queremos que algunas líneas queden, algunos conceptos queden más fijos, queden más redondito, como decimos nosotros. Y por ahí, desde la oralidad, nos vamos más por las ramas y se pueden perder algunas cosas que queremos decir. Sí, se nos pueden escapar, o a lo mejor al momento de escribirlos, el texto que escribimos llevó un tiempo hacerlo, porque hubo tiempo de lectura y tiempo de escritura, y entonces queremos que aquellos conceptos que luego de debates y de charlas hemos decidido colocar en este texto que les vamos a narrar, es por eso que precisamente preferimos leerlo, para que no se nos escapen algunas cuestiones que creemos salientes. El encuentro de hoy está tejido con multitud de voces. Esas voces han sido engarzadas desde sus narrativas. Partimos de la idea de trazo en clave de borrador, de escritura en proceso, abierta, tentativa, que iremos revisando y cambiando con el tiempo. Para eso el poeta siempre nos ayuda. Juarros dice así: toda escritura parece configurarse sobre un palincesto. Cualquier cosa que se escriba en un trazo dibujado sobre otra escritura, más o menos borrada, pero viva en el fondo. Cualquier palabra que se escriba despierta todo lo ya escrito debajo, y también todo cuanto está por escribir. El palincesto sería entonces eterno. Por eso, en último término, no hay nada más grave que la escritura. El poeta lo sabe. Nos preguntamos por qué escribir la experiencia de la lectura de sus escrituras. ¿Podremos narrarla? ¿Por qué elegimos y nos situamos en un espacio-tiempo de escritura? Plasmar en una página lo efímero, esperamos que las palabras tengan vida propia y bailen, se muevan, se entrelacen y lleguen a cada docente que la escucha.
y le haga sentir el susurro del lenguaje de este encuentro desde la virtualidad. Intentamos enhebrar nuestros modos de hacer, de pensar, inscritos en este taller, experiencia que se fue hilando al margen entre borradores, experiencias, anotaciones, ensayos, cuya idea eje era compartir con ustedes nuestra mirada sobre la lectura de sus textos. Conversar sobre lecturas, encontrarnos en diálogo con algunos autores que nos ayudan a pensar, leer historias, sus historias, sobre la relación de las prácticas de lectura y escritura. Leer sus escrituras fue una oportunidad de sumergirnos en relatos que narran experiencias áulicas y las sutiles experiencias de quienes la viven. Fue ingresar en el universo de los mundos individuales o colectivos con sus propias palabras. Al narrarnos sus propias prácticas, nos contaron sus propios haceres, nos confiaron sus miradas y sus expectativas en impresiones acerca del papel que juega la lectura de textos literarios en sus espacios. Al leer sus relatos e historias, leímos sus saberes que construyeron y construyen a lo largo de su carrera profesional, en la infinitud de experiencias y reflexiones que realizan sobre su trabajo. Ampliando la mirada, vimos una escritura de una historia plural, polifónica, en realidad una multiplicidad de historias sobre el hacer escuela. El proceso de escritura de sus escrituras supuso la objetivación de la práctica, la reflexión sobre ella y acerca de ella, la implicación e involucramiento de los participantes que la construyen y le dan sentido. Tomando las palabras de Maite Alvarado, al escribir, el escritor aprende o descubre nuevas asociaciones sobre conocimientos que están archivados en su memoria. Genera ideas nuevas. Es una ocasión para ingresar a mundos posibles de reflexión. Pensamos en torno a la evaluación como una herramienta, como una especie de aprendizaje y no como una instancia de devolución de lo supuestamente aprendido. Buscamos anclar nuestros registros desde una perspectiva teórica, que se imbrique con la práctica, que se encuentre un correlato coherente y que dialoguen entre sí. Estamos convencidos, siguiendo a Brunner, que el relato, el de ustedes en este caso, es una herramienta no tanto para resolver los problemas, cuanto para encontrarlos. Escribir en forma interrogativa, buscar las preguntas que están en la práctica, que nos acompañan a pensar y poner en valor las mismas. ¿Por qué propusimos esto y no esto otro? ¿Qué esperábamos que sucediera en tal o cual momento de nuestra práctica? ¿Qué aportes por parte de las profesoras y profesores pusieron en jaque nuestros supuestos? ¿Nos hemos equivocado? ¿Hemos acertado? ¿O bien se trató de una construcción colectiva en la cual hicimos lo que pudimos con las herramientas que tuvimos a mano? ¿Qué tensiones se visualizaron al plantearnos escribir sobre la evaluación? ¿Por qué evaluamos con consignas tan abiertas y a través de 2 hojitas? A partir de todas estas preguntas, pensamos que la lectura de una consigna supone la construcción de sentido por parte del lector que va a elaborar una posible respuesta. Parafraseando a Graciela Montes, no hay analfabeto de significación, por lo tanto, no hay un desciframiento de lo que la consigna quiere decir, sino que cada lector, a partir de la búsqueda de indicios, de pistas, construye sentido a partir de esa lectura de la consigna y arma su propio cosmos de respuestas. Dice Cortázar, para leer en forma interrogativa. ¿Has visto, verdaderamente has visto, la nieve, los astros, los pasos afelpados de la brisa? ¿Has tocado, de verdad has tocado el plato, el pan, la cara de esa mujer que tanto amas? ¿Has vivido, como un golpe en la frente, el instante, el jadeo, la caída, la fuga? ¿Has sabido, con cada poro de la piel sabido, que tus ojos, tus manos, tu sexo, tu blando corazón, había que tirarlos, había que llorarlos,
había que inventarlos otra vez. En busca del mapa de la evaluación, recuperar el lugar que la escritura y la lectura tiene en el proceso de aprendizaje, de volver a escuchar sus voces, sus diálogos, las palabras que dijeron, que nos dijimos, intentamos apropiarnos de la experiencia, de decirla, de contarla, para evitar quedarnos con la anécdota, la cual se diluye en la espesura de las prácticas. En el tamiz de nuestras decisiones, de las decisiones propias de la práctica, lo que la experiencia expulsa de sí no es el lenguaje, sino la pretensión de la intromisión de un molde, de una matriz, para que algo solo pueda ser escrito en una o unas formas predeterminadas. En tal sentido, nos propusimos a la vez construir textos que en forma narrativa dieran cuenta de esa experiencia, la experiencia de ustedes en la práctica, y además se hicieran públicos. ¿Por qué sostenemos la escritura de narrativa como herramienta de evaluación? ¿Qué libertades nos posibilita evaluar de esta manera? ¿Qué tensiones genera narrar el propio proceso de lectura y escritura? Nunca he arañado la tierra ni buscado nidos, no he hecho herbarios ni tirado piedras a los pájaros. Pero los libros fueron mis pájaros y mis nidos, mis animales domésticos, mi establo, mi campo. La biblioteca era el mundo atrapado en un espejo. Tenía el espesor infinito, la variedad, la imprevisibilidad. Yo me lancé a una aventura increíble. Tenía que trepar por las sillas y las mesas, corriendo el riesgo de provocar unos aleúdes que me habrían sepultado. Durante mucho tiempo no logré alcanzar las obras del estante superior. Otras me las quitaron de las manos cuando apenas si las había descubierto, y otras se escondían. Yo las había cogido, había empezado a leerlas, creía haberlas dejado en su sitio, y después necesitaba una semana para volver a encontrarlas. Sartre. Y nos dejamos llevar por la escritura, por sus escrituras. Encontrarnos desde la narrativa de sus escrituras y de sus lecturas. Nos llevaron de viaje por textos, haciendo de la lectura un trayecto por laberintos, en un viaje por experiencias de su leer y escribir. Sus narrativas dejaron entrever cómo actuar para descifrar un mundo que aún no se sabe cómo es, ese modo particular de apropiación que se va construyendo mientras va sucediendo la práctica. Esta experiencia nos posibilitó reafirmar que la escritura, lectura, es ante todo una práctica que se aprende, que se construye, que se conquista, que lleva tiempo. Maravilloso saber y sentir lo que estas uras, al decir de Cortázar, producen en un sujeto. Brindar textos literarios, escucharlos, leerlos, apropiarnos de ellos, nos constituye subjetivamente, nos posibilita simbolizar, construir sentidos, nos permite crear nuestra propia voz para leer el mundo. Por lo tanto, no podemos desentendernos de algo tan importante como la lectura de literatura. Siguiendo la idea de Gustavo Bombini, toda lectura requiere de un sujeto de la educación que se convierta en un crítico, abro comillas, que selecciona, decide, incluye, corrobora, propone, sugiere, se apasiona, desdeña, rechaza, justifica, elige sus propios textos, construye su propia zona de saber y deseo y propone un modo. En la lectura de sus textos encontramos proyectos institucionales cuyos discursos nos interpeló, tensionó nuestra mirada. Nos relataron sus propias biografías profesionales y personales. Nos confiaron sus perspectivas y expectativas e impresiones. Las dificultades que encontraron en ese contexto y las estrategias más relevantes que ensayaron para resolver la situación de enseñanza y aprendizaje. Jorge La Rosa, en el libro La experiencia de la lectura, dice:
Consumimos arte, pero el arte que consumimos nos atraviesa sin dejar ninguna huella en nosotros. Estamos informados, pero nada nos conmueve en lo íntimo. Pensar la lectura como formación supone cancelar esa frontera entre lo que sabemos y lo que somos, entre lo que pasa y que podemos conocer y lo que nos pasa, como algo a lo que debemos atribuir un sentido en relación a nosotros mismos. La experiencia, dice la Rosa, sería lo que nos pasa. No lo que pasa, sino lo que nos pasa. Entonces, luego de la lectura de este texto y de la lectura de las escrituras que ustedes ofrecieron para que hiciéramos esta devolución, nos preguntábamos, y las invitamos y los invitamos a que ustedes también se pregunten, ¿cuánto de lo que sucede en la sala pasa y cuánto de lo que sucede en la sala nos pasa? Y para ver eso que les ha pasado, que les pasa, vamos a ir cerrando con algunas voces, solo algunas voces de lo que ustedes dijeron y escribieron. El camino que nos propusieron en este taller me hizo pensar si el arte no será la excusa que tenemos los adultos, todavía para seguir jugando. La punta del ovillo es el comienzo para empezar el tejido, tejer la trama del universo simbólico, al ritmo de la repetición, de la familiaridad con las palabras y las cosas, descubriendo y ampliando ese universo. Otra voz dice, a tirar del hilo, de eso se trata todo esto, de ese ovillo del que partimos. Sigan surgiendo nuevos trazos, nuevos modos de expresar lo que somos, lo que deseamos, lo que conseguimos. Trazos que buscan enlazarse con los tuyos, con los de ella, con los de quienes están lejos, con los de quienes seguimos buscando. Estoy segura que muchas de las cosas que se pueden hacer con un libro a tan corta edad tendrán que ver con una gran necesidad de devorar, chupar, morder, arrojar y muy desinteresadamente generar sorpresa en los adultos que lo cuidan y contienen. Entonces, es el momento donde su maestra emplea la voz más cálida, alegre, que convertida en rima, lo convoca a jugar con la palabra. Otra voz nos dice, para que el niño entre a este fantástico mundo de la literatura, es fundamental crear un espacio, ya sea dentro de la sala, en el patio, en el Zoom, pasillos, propio, un espacio propio, para cruzar hacia ese otro lado al que solo podemos llegar a través de la lectura. Este espacio nos permite habilitar un tiempo para fantasear, crear historias, escuchar, nombrar, descubrir, observar. Todas estas acciones nos permiten ampliar el mundo imaginario del lector y este, a su vez, va construyendo el mundo, porque esto solo es posible lectura a lectura. Mi recorrida por la literatura desde muy pequeña y por la lectura de textos pedagógicos me hacen dudar, descubrir otras posturas, otros puntos de vista, otras miradas, otros sentires, otras certezas, interactuando e intentando una vigilancia epistemológica constante, necesaria de apoyo, de sostén, de andamiaje, para poder poner en acción mi creatividad, nuevas estrategias de intervención, de construcción, para pensar y diseñar estos momentos mágicos donde me siento enseñante, tratando de crear el mejor clima para las niñas y los niños en su familia se sientan a gusto y aprendan algo. Una de las últimas voces que seleccionamos para compartir con ustedes dice, la invitación de encontrarnos en un susurro es casi un acto de rebeldía. El susurro remite a proximidad, a intimidad, a contacto estrecho para la escucha. Cuestión que hoy en día sería al menos controversial. Convengamos que es una propuesta que desafía, provoca, mueve,
pone en juego nuestra imaginación en un acto creativo, colectivo y subjetivante, que nos lleva a experimentar un territorio de sentidos polisémicos. Y vamos cerrando, y antes de cerrar, para calmar sus ansiedades, les llegarán los certificados vía mail, están todas aprobadas, y un gran gracias de parte de los que somos visibles del equipo, pero que hay mucha gente que nos acompaña en esta historia. Esta voz dice así, estas voces dicen así: en este sentido nos animamos al caos, anhelando el cosmos que se teje en este recorrido con palabras, nexos, metáforas, conceptos e ideas para resignificar las palabras pedagógicas e institucionales. Creo que más allá de todo lo dicho y de los agradecimientos, creemos que esta es una oportunidad para empezar a pensar en que los susurros pueden continuar, a pensar en otras posibilidades de mostrar la práctica, de contar lo que pasa, lo que nos pasa, para que esas anécdotas se conviertan en experiencia y no queden en el aula de ladrillos, como decimos a veces, ahí encerradas, y en las que solamente aquellas personas que participaron de la práctica saben lo que sucedió. De ahí lo interesante de contar y del ejercicio de escritura que implica objetivar esa práctica para poder darle un sentido. Y sí, una de las voces, una de las colegas decía que era un desafío la escritura, y consideramos que la escritura y es producción de conocimientos, y los docentes tienen que apropiarse de la escritura, y es evidente que pueden, y que nos hubiera encantado poner todas las voces, pero bueno, los tiempos y los espacios, esperemos que haber elegido lo más representante o por lo menos es la intención que tuvimos de mostrar algo de lo que hemos hecho juntos este tiempo. Sí, nuestra intención era la de provocar, la de desafiar a que escribieran, a que contaran. Me parece que ese era el objetivo, no buscábamos que ante determinadas preguntas busquen las respuestas adecuadas, las más acertadas, las más correctas, ¿no? En ese sentido, las consignas eran abiertas, eran muy amplias, eran tan abiertas que la interpretación, la construcción del sentido que cada uno de ustedes hizo para poder responderla, la elección que hizo de cada una de las consignas, fue muy personal, y en ese sentido intentamos que cada uno de ustedes se sienta cómoda y cómodo, porque había también algunos varones que participaron y pudieran animarse a escribir. En eso que Maite Alvarado llama en la consigna, una consigna tiene que tener algo de valla y algo de trampolín, es decir, un obstáculo para que no sea todo muy fácil, pero a su vez la posibilidad de sortear ese obstáculo. Entonces, de ahí que 3 posibilidades, 3 consignas abiertas que a su vez parecieran ofrecer una respuesta fácil, pero que implica un compromiso con la escritura y con el contar, con el narrar, con el apropiarse de la propia práctica. Lo invito a que cerremos con un poema, ¿le parece? Como siempre cerramos y abrimos, me parece lo más acertado. Juan L. Ortiz, Crepúsculo en el campo de Gualeguay. Nada más que un sueño amarillo que se va entre las talas, detrás de un vuelo bajo y encendido de verdes. La luz es una nostalgia que alarga sus suspiros hacia las lejanías. Los cardales secos, aéreos, ¿de qué color? Este paisaje es mi alma y será siempre mi alma, un espejo infinito para el cielo. ¿Sabéis, amigo, ahora la causa de mi vaga tristeza? Nos encontramos en el próximo susurro. Chao.